Muy buenos días a todos los que se han venido agregando. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y les ministre hoy poderosamente. El tema que en esta mañana voy a estar ministrando, quisiera que le prestes mucha atención. Y de verdad le pido de todo corazón. Imagino que usted querrá hacer preguntas. Solo le pido que si vas a hacer una pregunta, esté de acuerdo al tema que voy a estar impartiendo. Amén. Déjeme hacerle una introducción de mi corazón y después le leo una historia. Un día Dios decidió enviar a un salvador. Aló. Me imagino que esto interfiere, ¿verdad? Si lo ponemos en dirección, ¿verdad? Deme un segundito. Un segundito. Sí. Las voces se iban a encontrar, iban a hacer un nudo cuando iba a salir. Amén. Muy bien. Voy a hacerles una pregunta. ¿Sí? La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Usted quiere un Salvador o usted quiere un Señor? Voy a volver a repetir esta pregunta. ¿Usted quiere un Salvador o quiere un Señor? ¿Qué necesita usted? ¿Algún voluntario o voluntario? ¿Perdón? Eso es lo que creemos nosotros, pero no es lo que dice la Biblia. Usted sabe, mire que la Biblia dice en Romanos 10, 9, 10, que la primera palabra que en esos textos se menciona es Señor y luego Salvador. Nadie puede ser salvo si primero no se somete al señorío de ese Señor. La parte egoísta nuestra quiere un Salvador, pero no quiere someterse al gobierno de ese Señor. Y por eso hago esta alusión a la introducción que quiero hacerle. Si nosotros entendiéramos el cristianismo, como están las Sagradas Escrituras, aquí la gente hace fila, y no solamente aquí, sino en todos los lugares donde exista un lugar donde se predica la sana doctrina. La gente se estuviera muriendo por conocer apasionadamente a ese Señor que lo salvó a usted. El no entender el evangelio que está en las Sagradas Escrituras es la mediocridad que hoy se muestra como la Iglesia Universal. Hago énfasis en esto y aclaro, entre comillas, no toda la iglesia.
Y quizás le hable duro en esta mañana, pero me hizo entender, de verdad, me hizo entender el poco valor que se le toma a aquel Salvador que un día el Señor Dios Todopoderoso envió para rescatar a hijos y a hijas que querían someterse a su gobierno. Cuenta la historia. Escúchame bien. En la vida muchas veces para alcanzar el propósito de Dios hay que ser valiente, aguerrido, esforzado y atrevidos. Hay que tomar decisiones y a la vez tomar la iniciativa. Eso me recuerda la historia de un rey que hizo un concurso. El concurso era para poder casar a su hija. La única condición para ser candidato era ser valiente. Cuando convocó a todos y el anuncio lo hizo público, llegaron hombres muy valientes. Y además de todos esos valientes, llegó uno flaco y debilucho. La promesa era de grandes premios y, por supuesto, la mano de la princesa. Pero la prueba era muy peligrosa. Los candidatos debían estar dispuestos a todos los retos que se iban a enfrentar. Saltar por un precipicio, pasar por un río lleno de cocodrilos y pirañas, cruzar la selva con leones y tigres y escalar una montaña donde se encontrarían serpientes y escorpiones. Curiosamente, solo el flaco y debilucho lo logró. Cuando le preguntaron cómo había hecho semejante hazaña, él respondió: no sé, solo quiero encontrar al ingrato que me empujó. En la vida no sabes lo valiente que tú eres hasta que tú puedas lograr entender que la vida y los desafíos que la vida le presente te hacen entender el potencial que tú tienes en su interior. Hay un destino de gloria para ti, pero debes sacar a la luz esa valentía que tal vez tú y yo no sabemos que la tenemos, a menos de que alguien nos empuje. Yo quiero usar dos palabras en esta mañana: efectivos y productivos. Efectivos y productivos. Quiero hacerle una pregunta. Y esta pregunta yo se la hice al Señor. Y esta misma pregunta se la hice a mi hermano Alex. Me gusta hablar con mi hermano Alex. Un hombre muy sabio. Con esa pinta, con ese estilo. Mi hermano Alex, me siento honrado y bendecido por Dios de tenerlo a él como hermano. No estoy tirando a nadie para arriba. Solo reconozco dones y reconozco presencia de Dios en una persona, como lo he notado en ustedes.
Hablando con mi hermano Alex, le hice una pregunta. ¿Por qué Dios a uno les hace un llamado más poderosos que a otros? ¿Por qué razón? Si se supone que todos necesitamos el mismo llamado, al mismo objetivo y cumplir el mismo propósito. ¿Será que Dios se equivoca? ¿O será que Dios conoce quiénes son valientes y esforzados? ¿Quiénes están dispuestos a pasar por todos estos retos que la vida les va a presentar? Y no solamente enfrentarlos, sino vencerlos para lograr de cumplir el propósito de Dios. El hecho de que el apóstol Pablo fuese enviado a Roma no le exoneró de que la serpiente no lo picara. Pero eso hizo que, aunque siendo picado por la serpiente, llegó a Roma. Amado hermano, si entendiéramos el verdadero cristianismo desde las hojas de las Sagradas Escrituras, entenderíamos que esto no es cristianismo. La gente ha creído que el cristianismo es domingo a la iglesia con la Biblia y listo. Y entre semanas se viven como humanos, como si no lo hubiésemos conocido. Porque nos enfrentamos a circunstancias que la vida nos enfrenta y flaqueamos, caemos y muchas veces ensuciamos nuestro propio testimonio. Pero venimos el domingo esperanzados de que nos vamos a poner a cuentas con Dios para volver a emprender una nueva semana. Eso no es cristianismo. Cristianismo es el que le voy a enviar un mensaje en esta mañana a usted, a su corazón y a su espíritu. Por favor, acompáñeme. Libro de Isaías, capítulo 6. No se equivoque lo que usted va a encontrar aquí. Creyendo que ya usted lo conoce este pasaje. Pero mientras que usted llega al Isaías, capítulo 6, quiero orar por usted y por esta palabra. Señor, glorifico tu nombre. Exalto y me postro ante la magnificencia de un Dios que ha sido bueno, bueno, bueno. Gracias, Señor, por el acceso que nos das a tu palabra. Y porque si no fuese por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, no entenderíamos, Señor, cada versículo, Señor, que están plasmados en esas hojas de la santa y bendita palabra tuya. Permítanos, oh Espíritu de Dios, ser encaminados en esta mañana y poder entender por qué a unos sí y por qué a otros no. Porque a uno, Señor del cielo, tú te le mostraste tal cual eres, y a otro simplemente escucha el eco de las voces, de la variedad de voces que hoy proliferan en el mundo real, en el mundo actual. Señor del cielo, trae entendimiento a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Llegó Isaías, capítulo 6. Póngale mucha atención cada versículo que usted va a leer. Verso 1. En el año en que murió el rey Usías. En el año en que murió el rey Usías. En el año en que murió el rey Usías.
Cuando la Biblia hace un énfasis en una introducción como esta, póngale mucha atención, porque el contenido de la misma es porque se va a rasgar un velo que no se ha podido rasgar, porque algo lo está deteniendo. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, que en hebreo significan ardientes. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 se cubrían pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Quienes decían: Santo, 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 los que vivían en santidad. Estando ellos revestidos de santidad, pudiendo ellos abstenerse de decir santo, santo, santo por su misma santidad, sin embargo lo decía: Él es santo, santo, santo. El Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces, y solo hasta entonces, dije: todo se ha acabado para mí. Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado. ¿Será que la santidad lo hace a ver uno verdaderamente de que uno está preso? ¿De que uno está muerto? ¿Será que Dios se le tiene que mostrar a alguien para que verdaderamente puedas entender de que usted está muerto? Porque soy pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuándo dice que vio el Rey? ¿Cuándo usted cree que usted va a poder ver al Rey? ¿Cuándo? Es una pregunta que yo le estoy haciendo a usted. ¿Cuándo cree usted que usted va a ver al Rey? ¿O es que usted se jacta de decir que ya usted lo vio? Isaías vio al Rey cuando entendió que él estaba muerto en delitos y pecados. Y hasta que no reconoció su estado y el ambiente en el que él se movía, porque dice que de pueblo de labios inmundos, ahí creció, ahí era su chiquero. Y no fue hasta que él reconoció que se abrió algo en su corazón, se abrió un velo en su entendimiento y se abrió un velo en sus ojos espirituales, que dice que pudo ver al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines, que como le decía en hebreo, ardiente, imagínese la presencia de Dios en su plenitud total, es fuego consumidor. Si no hay algo igual al fuego, el fuego lo absorbe
lo consume. Y dice que los serafines eran ardientes. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban revestidos del mismo fuego de Dios. Póngale mucha atención. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Ni tan siquiera fue con unas manos. Pareciera como que tuvieran manos, porque dice que tomó unas tenazas, tomó un pedazo que estaba ardiente en su santidad. Y dice el verso 7, con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora, después de haber sido tocados, porque no antes tú puedes confesar tu pecado. Pero si algo de arriba no te toca, algo de arriba no te toca, entonces dice el verso 7, ahora tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Wow. Verso 8. Después de que ya yo estaba en óptimas condiciones, después de que yo calificaba, después de que yo era aprobado con el sello de la santidad y calidad del cielo, no fue hasta entonces que dijo el verso 8, después oí que el Señor preguntaba, él preguntaba, ni tan siquiera se dirigió a la persona misma que había sido tocada, él preguntaba. Usted no lo está entendiendo. Él preguntaba, él no se fue dirigido. Usted, Isaías, escucha. No. Él preguntaba, ¿a quién enviaré? Como que no se está dirigiendo a la persona que estaba ahí. ¿Verdad? Lo están observando. Voy a tirar voces para ver quién las escucha. Voy a ver quién pone atención. Escúchame. Ahora entiende por qué muchos no sirven. Ahora entiende por qué muchos rehuyen al servicio de la obra de Dios. Ahora entiende de que muchos están ocupados en el trajín de la vida y no en el reino de Dios. Él sigue hablando. En voz en cuello, él sigue gritando. Esa voz que hizo mover los cimientos del mismo templo. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo que está inmundo? ¿Quién irá por nosotros? Es que hay carencia de estos hombres, pero de estos hombres que están calificados, de estos hombres que están purificados, de estos hombres que ya fueron lavados, de estos hombres que ya fueron tocados por la presencia misma de Dios. Y no fue hasta entonces. Y aquí. Sí, el asunto es conmigo, aquí. Ahí entendí, era conmigo. Envíame a mí. Envíame a mí. Porque sabe que lo primero que hace la santidad. ¿Sabe qué es lo primero que hace la santidad?
Prepara el odre. Prepara el odre. De lo contrario, es indigno lo que se va a poner ahí. Cristianismo. Cristianismo está totalmente obsoleto. La gente no ha entendido el cristianismo desde las hojas de la santa palabra que él dejó escrito. Ahora quiere que le desarrolle a usted este pasaje. ¿Por qué Dios se tiene que revelar a ciertos hombres y por qué a otros no? Dice, hasta que murió alguien. ¿Por qué no me hace usted esa pregunta? ¿Por qué, pastor, el pasaje dice que hasta que se murió alguien se reaccionó? ¿Quién era Urias? Hermano, ¿a quién Dios se le reveló? Yo quiero hacerle así una pregunta. ¿A quién Dios se le reveló aquí? ¿Alguno que me conteste? ¿O estoy yo aquí solo? A Isaías. ¿Pero cuándo se le reveló? ¿Cuándo? ¿Usted me está entendiendo? Que hay algo en usted que quizás sea un impedimento para que Dios se muestre tal cual es. ¿Será que eso que usted tiene, será eso que usted está admirando? ¿Será eso que usted está contemplando? ¿Será eso que usted está siguiendo? Es lo que te está obstaculizando lo que Dios quiere mostrar. Demasiado. Santo. ¿Sabe por qué me cuenta que me gusta hablar con él? Tipo elegante. Tipo elegante. Por eso Martita se enamoró de él. ¿A quién tú admiras? No me lo contestes. ¿A dónde tenía usted mirada? La mirada puesta, fija, detenida. No me lo conteste. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿A dónde tiene la mirada puesta? Que te tiene atónito. Te tiene como anonadado. Te tiene como cuando uno estaba enamorado. Como un bobo. Le decían a uno, Leo, está embabosado. Ella es de campo. ¿Usted me está entendiendo? Así uno, perdóneme. Escúchame. Es que hay cosas en el mundo que usted todavía le vislumbra. ¿No os hagáis? ¿O no? ¡Ay, santa! Dígame, santa. Ajá. Eso es más grave todavía. Eso es más grave. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted sacó tiempo para estar con el Señor hoy? Pues te vas a tener que tragar este mensaje. Es que yo no lo retengo. Es que ya voy a terminar el Apocalipsis y ya siento como que el Señor ya viene. Oiga, no he estado más cerca del
crujir de dientes, que ahora que ya estamos casi terminando el Apocalipsis. Santo, santo. Mira, pon mucha atención. Porque si desgloso todo este pasaje tal cual es, porque Urías, en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar la historia de ese hombre. Urías era un hombre impresionante, al punto de que Isaías estaba anonadado, como anonadado lo tiene a usted, Joelito. Usted está enamorado, Joelito. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque este hombre le daba testimonio. Primero, el testimonio que Usías era con el Señor. Ese hombre se enamoró del Señor. Y cuando usted se enamora del Señor, la gente que te da una seguilla, y no en Facebook, ni en Instagram, ni, ¿cómo está el pastor? Ríasen, ahora sí, papá. Pon mucha atención. Isaías no seguía por Instagram o por Facebook. No, por YouTube. Lo seguía personalmente, porque él admiraba todo lo que él hacía y todo lo que hacía por el pueblo, y cómo Dios lo prosperaba en todo lo que emprendía. Entonces, estos hombres no hay que perderlos de vista, porque son buenos, pero más bueno es lo que estaba impidiendo. El mundo puede tener cosas muy buenas, pero no tan buenas como lo que está impidiendo que usted vea lo que verdaderamente sí es bueno. Y hasta que murió, fue cuando Dios le mostró su gloria. Entonces yo le quiero preguntar a usted, si aquí estuviera el profeta Isaías, me gustaría hacerle una pregunta delante de todos ustedes. ¿Quién era mejor? ¿Usías? ¿O lo que usted vio después de que usted lo quitó? ¿Usted me está entendiendo? Qué bueno que Dios quita cosas para empezar cosas. Le quiero volver a repetir esto, porque no sé, estoy encendido. Qué bueno que Dios quite estorbos para acomodar lo que está desordenado en ti. Entonces, ¿por qué Dios se le mostró así a Isaías? El profeta Isaías se divide en 4 etapas de su vida. 4. Y dentro de esas 4, Isaías tuvo que guardar silencio por 20 años. Un hombre apasionado por haber visto la gloria de Dios tiene que silenciarse 20 años por un hombre perverso que quería llevar a Judá al mundo contrario de la gloria de Dios, que Isaías, que había visto que era real, que Dios es real y que su gloria es real. Y entonces, ese acá impidió, porque inclinaba el pueblo a que adoraran a otros dioses y que dependieran de otras naciones y no de Dios. Quizás ese es el evangelio que se está predicando hoy.
El problema del evangelio no lo tiene el evangelio, sino los que incorrectamente tomaron el lugar para predicar el evangelio indignos de su persona, porque nunca se santificaron, porque hicieron de él su mejor fuente de ingresos, olvidándose de a quién le servía y por qué le servía. Acab creía y estaba plenamente convencido de que esta nación tenía que depender de Egipto y de las naciones más poderosas, porque ellos lo iban a sostener. Por eso es que Isaías cayó. Esa es la verdad. Hoy muchos que están en los púlpitos callan la verdad de Dios porque no la conocen. Dicen sus propios pensamientos acerca de la interpretación propia de ellos, pero no la voz de Dios que necesita cambiar de dirección a la nación a la cual tú y yo pertenecemos. Evangelio cambia vidas, cambia naciones, cambian estilos de vida. El verdadero evangelio, no el evangelio que entretiene por hombres. Por eso es que Dios cayó al profeta por 20 años. Eso es muy, muy, muy difícil. Escúchame algo para ir en avanzada. El verdadero evangelio le dice a usted a quién debe usted confiar su vida y depender su vida. Y eso fue lo que predicaba Isaías. En el año 742 empezó el profeta Isaías a pregonar sobre la nación que tenía que confiar y tenía que depender de Dios. No de las naciones y mucho menos de lo que poseían personalmente. Hoy te hacen que tú lleves una super fe, pero en beneficio de ellos, no suya. Porque la super fe es siembra, pero usted lo que está sembrando es para ellos, no para usted. Porque la confianza suya no es lo que siembra, es donde usted deposita su corazón. Lo segundo que él dice es que él tiene que retirarse de la vida pública porque no está siendo atendido. Cuando la voz de Dios tiene un estorbo, mi amado hermano, Dios calla. Y Dios no solamente era la primera vez que Dios iba a callar a sus siervos, sus voceros que venían en santidad, porque Dios no gasta su tiempo cuando no es atendido. En el año 734, Isaías tuvo que salir de la vida pública y pasar al anonimato por 20 años. Cuando no se honra la palabra, se escasea el pueblo. Lo tercero que este hombre hizo fueron los años intermedios del año 715 al 705 antes de Cristo,
hasta que murió este estorbo que tenía el profeta Isaías. Entonces Dios vuelve a hablar. Capítulo 20 del capítulo 20 de Isaías, los 3 primeros versículos. Más vale que lo lea usted despacio y en silencio. Llegó, capítulo 20, libro de Isaías, los 3 versículos primeros. ¿Qué dice? Los 3 primeros de 20. Sí. ¿Qué dice? Pero con voz de trueno y despacio. El año en el que rey Sargón de Asiria envió a su comandante en jefe para que conquistara la ciudad filistea de Asdod, el Señor le dijo a Isaías, hijo de Amós, quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también las sandalias. Isaías hizo lo que se le indicó y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y Etiopía. Cuando la santidad te envuelve, el vestido físico se desnuda. Yo quiero volver a repetir eso porque veo que no me lo entendiste. Cuando la santidad te envuelve, ¿cómo andaba Adán y Eva? Dígalo más duro. Desnudos. Y nunca se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Cómo dice el pasaje que andaba Isaías? ¿Usted me está entendiendo? Porque cuando tú sirves a la santidad, el vestido que tú tienes, ¿sí? El otro es obsoleto. ¿Usted está dispuesto a hacer lo que Dios le manda hacer? ¿Usted sacrifica lo que usted cree que es mejor para usted antes que obedecer a Dios? La desnudez, mi amado hermano, es simple y llanamente de algo que se avecina y que muchas veces nosotros no vemos las consecuencias de lo que se está diagnosticando en estos últimos tiempos. Pero la gente sigue vestida con sus vestiduras. Isaías se despojó de las vestiduras. Se quitó el calzado y él andaba desnudo. Y dicen otras versiones en ropa interior. Porque tampoco iba a andar con el chunchito para el lado. No. ¿Usted me está entendiendo? Escúchame. Cuando Dios simboliza algo es porque se avecina algo. La santidad no avergüenza a nadie. Y por último, una de las cosas que me llamó la atención es cómo muere este hombre. Acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 11, a la altura del versículo 37, y usted se va a dar cuenta cómo murió este hombre. Llegó, usted está muy lerdo. Muy lerdo. ¿Qué dice? Algunos murieron apedreados
A otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Si entendiéramos que el evangelio no es para vivir de la opulencia que da el evangelio o que notifica el evangelio en sus cartas. Si entendiéramos que el verdadero cristianismo es sufrimiento y abstenencia de todas las cosas que ofrece el mundo, pudiéramos entender entonces que estos hombres, cuando están revestidos de la santidad, por más maltrato, por más odio, por más rencor que vayan en contra de ellos, o por peor que sean las maquinaciones que el diablo maquina en contra suya, la santidad no va a permitir que usted se duela de las intenciones que llevan contra ti. Dice la Biblia en el pasaje que leía mi esposita, hermosa mujer. Dice que en medio de la lapidación que estaba teniendo Esteban, él oraba. No dejó de orar, aunque una piedra se le hubieran pegado en la frente, o en el costado, o en su rostro, o en cualquier lado de su cuerpo. Dice que él seguía orando. ¿Qué será que la santidad es como una coraza? Que por más daño que tengan contra ti, no se siente. ¿Será que Dios se tiene que mostrar a muchos para ver si cambian su estilo de vida? ¿Sí, Alex? Yo digo amén a eso. Yo digo amén a eso. Y usted está conectado en el espíritu. Porque usted con santidad trabaja para arriba, no para usted. Usted no tiene tiempo para usted. Cuando le dice el Señor, despójate. ¿Acaso que Isaías, ay, qué vergüenza, Señor, qué van a decir? Ay, qué bárbaro. ¿Se acuerda María? ¿Cómo van? Me van a ver panzona. Qué terrible va a ser. A esa vergüenza usted quiere llevar. ¿Qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque uno entiende que cuando Dios se le muestra a una persona, gira, gira, porque renuncia a lo que creía que era bueno. Pero hay algo mejor que lo bueno. Déjeme hablarle del segundo ejemplo. Porque si sigo hablando de Isaías, no voy a tocar el segundo ejemplo. ¿Por qué cree usted que Dios se le mostró al apóstol Pablo como se le mostró? ¿Por qué? Porque Dios primeramente tuvo que pegarle cuando andaba en el tope. Tuvo que tocarlo. Tuvo que detenerlo. Tuvo que silenciarlo. Y tuvo que cegarlo. Y hasta que eso aconteció, capítulo 9, y usted lo sabe, esa historia.
Después de eso, Dios lo lleva a una experiencia, porque primero se obtiene el Señor. Cuando usted se somete al Señor, la salvación es por rifor. ¿Qué bonita esa palabra? Rifor. ¿Por qué no sonríe? O rifor. Default. Default. Y yo dije rifor. Ah, usted me entiende, ¿no? Bueno, por eso le digo, sonrían. Amén. Amén. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sí? ¿Verdad? Gracias, Martita. Los dos están en el Espíritu. Ah, no es que usted quiere la salvación para seguir andando en esas cosillas. ¿Os hagáis? Pero cuando usted se somete al Señor, ¿sabe qué es lo que primero que usted entrega? Todo. Entonces, ¿para qué usted va a necesitar salvación? Si ya usted lo entregó todo. Ahora, escúchame bien. Porque en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, que usted lo ha leído, ¿cuántas veces? Dice que este hombre fue llevado al tercer cielo. Oh. Pero estando en el libro de Hechos, capítulo 9, le advirtió algo y le dijo claramente, le es necesario que le digan a usted cuánto va a padecer. Porque en el evangelio, a usted le han dicho que prospera. A usted no le han dicho que usted sufre. El Salvador quiere prosperidad para seguir aquí. El que lo hace Señor, sí. ¿Sabe qué lo necesita? ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Que cuando usted lo hace a él, Señor, él le dice a usted lo que usted va a sufrir. Pero cuando usted necesita un Salvador, a usted le dicen lo que usted va a prosperar. Y entonces dice la Escritura, escúchame bien, porque quiero llevarlos a una experiencia. Esto marcó mi vida. Esto marcó mi vida. Pablo, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo mi hermano Alex. No me avergüenzo del evangelio por una sola razón. Primero, porque es poder de Dios. Y en otras versiones dice porque es salud poderosa de Dios. El evangelio no, escúchame, no deshonra a las personas. Al contrario, el evangelio honra a las personas. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos. Y con esto quiero concluir. No puedo hablar más de esto. No puedo hablar más de esto. Libro de Hechos. Esto es maravilloso. Esto me enseñó mucho. Hechos capítulo 14. Dígame que llegó. Hechos capítulo 14. Cuando usted lo envuelve la santidad, cuando usted entrega su vida al verdadero evangelio, al verdadero evangelio, ¿sí? Al verdadero evangelio, algo tiene que suceder. ¿Llegó? Versículo 8. Esto marcó mi vida. Esto marcó mi vida. Y lo voy a leer despacio, porque así se lee la escritura. Y cierto hombre de Listra estaban sentados imposibilitados de los pies y cojo de nacimiento que jamás había andado. Ponme la mirada aquí.
Vamos a mirar aquí. ¿Cómo dice que estaba este hombre? Había nacido así. No había esperanza para él. Ese era su destino. Así el mundo lo marcó. Así el mundo lo recibió. Y así el mundo lo iba a despedir. ¿Para qué Dios llama a una persona? ¿Para consolarlo o para transformarlo? Dios no consola. Dios cambia. Dios cambia vidas. Y este hombre estaba imposibilitado, estaba cojo. Pero lo que más me llama la atención es que cuando la santidad a usted lo abrazó, lo tomó, lo posesionó, algo le da a usted la santidad para que usted trabaje con efectividad. Le dije las dos palabras. Tiene que haber propósito en la vida cristiana. Y entonces dicen los versículos siguientes. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser salvo. Para ser, Dios mío, ¿qué le hace ver a usted la santidad? ¿Usted está viendo lo que le está viendo? ¿Cómo usted va a poder ver la fe que tiene una persona y que usted la note? ¿Me entiende? Dice que Pablo vio la fe que ese hombre tenía, la ve, la fe, la vio, la vio. Esto es poderoso. Claro, ahora entiendo por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio. Ahora entiendo por qué Pablo fue llevado al tercer cielo. Ahora entiendo por qué Pablo dice, estoy ya listo para ser crucificado. Y dice, versículo 10, y dijo a gran voz, escuchen ciudadanos del barrio San Luis. ¿Ya me está entendiendo? Todos los que viven en las ciudadelas aledañas a barrio San Luis. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Wow. Yo quiero eso. Le impuso manos Pablo. Oró por él Pablo. Le fue a decir al oído Pablo algo. ¿Qué necesitó Pablo para decirle a ese hombre, levántate sobre sus pies? Y dice que ese hombre no se levantó, no, pegó un salto y cayó sobre sus pies. Mi hermano, esto es cristianismo. Eso es cristianismo. No lo que viven muchos, metidos en sinagogas, metidos en multitudes. Ahora me entiende que la voz que usted tiene hace mover los cimientos de la gloria de Dios. ¿Acaso que Pablo se avergonzaba del evangelio? ¿O acaso el evangelio mismo iba a avergonzar a Pablo? La santidad, lo único que te hace ver es lo de él, no lo del mundo. Si usted sigue leyendo este pasaje,
Dice que a Pablo y a Bernabé lo lapidaron también. Y dice que a Pablo lo llevaron como muerto y lo tiraron a un peñasco. Ese mismo pasaje. Lo que usted no sabe del evangelio, que está en el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio se lo advirtió que su familia iba a ser salva para que usted fuera a la playa, se los domingos libres. Usted fue salvo y ahora, como se siente usted salva, usted sale con su familia a la playa, porque usted es bendecido. Ya usted no necesita nada. Pero cuando tú lo tienes a él, usted tiene que estar aquí. Aquí. Es que cuando uno fue enseñado de una manera muy extraña, ser cristiano balanceadamente. También el evangelio me enseña, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, todo mi ser, todo balanceadamente. Ese versículo no sé dónde. Voy a concluir con este. Y nos ponemos de en pie y me pone la canción, porque esa canción me subió al cielo y me dejó ahí. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8. Dijo el apóstol Pablo. Se lo está diciendo a Timoteo, que va a tomar como dicen, el estatero, para que siga la llama encendida. Ya yo estoy, ¿qué dice? Vamos a poner del 5 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 5 al 8. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuándo prospera el evangelio? A lo último de su carrera, no al principio. Entonces muchos se enriquecieron en el inicio, pero no están preparados para el final. En cambio, el pastor se ha abstenido de mucho, pero le espera una corona. Póngase de pie. Y esta canción, yo quiero que te suba al cielo. Quienes decían, santo, 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 al que es 3 veces santo. A ti el honor, a ti la gloria, por siempre, Señor. Padre, que esta palabra, Dios del cielo, Señor, rete, nos confronte. Nos lleve, Señor, a evaluarnos nuestro caminar cristiano. Señor, enséñanos a que el evangelio es renuncia. El evangelio es renuncia, 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 para poder un día recibir lo que es digno, la corona de vida. Señor, llévanos a caminar
a cielos abiertos y haberlos descubierto. Para caminar en la santidad se necesita correr el velo para que la revelación sea digna de ser exaltada y de ser transferida. Señor, camina al lado nuestro para tener, Señor, el cuidado de no deshonrarte. Ayúdanos, Señor, a ver como aquellos hombres la necesidad para cuando ser efectiva. El Evangelio enseña la necesidad para ser efectiva. Señor, no ir a cualquiera para que el Evangelio no sea mancillado y mucho menos deshonrado y puesto, Señor, en duda por la ineficiencia nuestra. Señor, en el nombre de Jesús, hombres y mujeres revestidos de santidad te dirán: santo, santo, santo es el Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les lleve hasta la santidad. En su nombre santo se lo pido. Ven paz.